Saludos a todos en Estado Natural Viajero. Suelo visitar lugares y escribir reseñas de ellos, algunos muy turísticos, otros bastante culturales, y en otros momentos la realidad no sería de turismo, pero al estar en fechas especiales en un lugar nos lleva a descubrir instantes en los que un país recuerda sus luchas por tener lo que algunos lugares aún no tienen y es libertad. Por eso en este capítulo verán algo muy diferente a lo que suelo mostrar, y es que aprovechando que estoy en Vukovar, les muestro ese día en el cual todos los croatas, no solo los residentes del país, sino también esos que viven lejos, el 18 de noviembre recuerdan con silencio, tristeza y mucho respeto esta fecha. Hoy haré el recorrido del recuerdo de las víctimas en Vukovar. Espero me acompañen. Bienvenidos. La marcha tiene una distancia de aproximadamente 5 kilómetros y medio, desde el hospital hasta el gran cementerio que recuerda a las víctimas y se encuentra a las afueras de la ciudad. La distancia con el tiempo es bastante relativa, porque caminar por algunos momentos se hace lento y es que entenderán que vienen muchas personas de toda Croacia y algunos países vecinos. En estos momentos es donde uno entiende cómo una guerra genera un sentimiento de unión y recuerdo en los presentes y el camino va avanzando mientras se va pasando por edificios impecables que contrastan con otras fachadas que aún conservan los impactos de la guerra de una ciudad devastada en 1991. Caminar y ver las caras, las sensaciones, el silencio, el respeto y tantos colectivos que jamás se verían juntos como en otro lugar es digno de mostrar por la convivencia que en 2 años he visto de los croatas. Muchos de ustedes lo saben y es que soy colombiano, pero por opciones de vida decidí vivir en este país y esta experiencia te enseña mucho más allá de una clase de historia, geografía o relaciones humanas. Ver fanáticos de fútbol de diferentes equipos, portando banderas croatas, militares retirados, soldados voluntarios de esa época, mujeres de avanzada edad, de las cuales muchas son viudas de este conflicto, y niños y adolescentes que crecieron en un país libre como Croacia, es lo que se puede ver mientras se camina y en algunos sectores se puede escuchar hasta las grabaciones radiales de esa época, recreando la caída de Vukovar ese nefasto 18 de noviembre de 1991. Mientras hago y les muestro el recorrido, voy hablándoles un poco de la historia de este país. Y es que Croacia es un estado independiente relativamente muy joven, que recién declaró su independencia en junio de 1991, y en ese año la ex Yugoslavia agrupaba a varios países. Croacia, junto con otros estados como Macedonia del Norte, Kosovo, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y la propia Serbia, que era la parte central. En ese 1991, la ex Yugoslavia no aceptó independencias y comenzó ataques contra todos esos estados. En el caso de Croacia, la batalla de Vukovar fue esa que de alguna manera hizo visible ese conflicto. Y es que durante 87 días, del 25 de agosto al 18 de noviembre de 1991, esta ciudad resistió con las uñas hasta caer en manos serbias ese día. Nadie esperaba una lucha tan feroz, ya que en proporción habían 20 militares serbios por cada voluntario militar croata defendiendo la ciudad. Y era muy difícil mantener a Vukovar
al estar al límite de esa potencia militar que era la antigua Yugoslavia. A medida que voy avanzando y voy llegando al centro, voy a encontrar una carga emocional bastante grande y hay unos bultos de arena en medio de una exposición donde muestran los causantes de toda esta barbarie y la gente se acerca a ver esto. Estoy justo en el edificio donde se fundó el Partido Comunista Yugoslavo. Y allí lo ven, el símbolo de la resistencia, unión y lucha por mantener en pie la ciudad, la Torre del Agua. En otro capítulo pueden ver su historia y el patriotismo de varios de sus militares. Vamos pasando por el lado, y es en medio de esta casi planicie la infraestructura con 50 metros más alta de la ciudad. Hoy restaurada, en esta marcha solo vamos caminando por un lado de ella, pero se ven los militares haciendo un acto de respeto hacia esta, la ciudad valiente de Croacia, Vukovar. Avanzar y ver personas en esta romería hasta el cementerio es una actividad que se hace prácticamente en silencio, mientras que algunos veteranos y residentes de Vukovar salen a las calles. Las escenas que se ven están muy cargadas de recuerdos. He visto seguramente exmilitares postrados en sillas de ruedas, personas que se asoman desde sus ventanas, otros que ponen en ellas alguna foto de militares o familiares desaparecidos, y así nos vamos acercando al punto de llegada. Hay muchas señales de que la guerra pasó, pero algunas casas siguen como si fuera tiempos de conflicto. La ciudad se ha recuperado bastante. Ha habido mucha inversión en la zona. Tras una guerra se sabe que todo lleva tiempo, más del que uno quisiera, y por eso algunas ruinas y siempre el recuerdo en algo, sea un mural de arte humano, la Torre del Agua, el hospital o incluso algunos de los cementerios de la ciudad que conservan sus lápidas con boquetes de bala, y sigo en esa observación y peregrinación. Se va llegando al cementerio, muy lleno de gente. Unos salen, otros entran. Este es un lugar de culto para todos los croatas, un camposanto donde finaliza el camino de más de 5 kilómetros en el que de nuevo autoridades y políticos vuelven a dar unas palabras en un espacio que siempre permanece vacío, pero que hoy no da abasto y entre sus jardines y pequeños senderos la gente llega con ofrendas a visitar familiares, amigos o héroes por todos conocidos. I kada se činilo da Vukovar sve više biva pritisnut k zemlji, u tim je trenucima Kristov križ bio uzdizan. Uno de los lugares que concentra la atención de este cementerio es el campo con 938 cruces, cada una cuidada y con banderas croatas que recuerdan el igual número de desaparecidos tras la guerra y que son esperados en este lugar. Este es un asunto algo complicado porque las cifras varían de fuentes y también por quien en teoría tiene la información, que es Serbia, y no se muestra colaborativo con desvelar la verdad, y el asunto de los asesinatos en conflicto se ha dilatado. No quiero echar fuego a un conflicto que a día de hoy se siente mucha resistencia a tratar entre croatas y serbios, por lo que yo, al ser solo un extranjero viviendo en Croata, solo muestro lo que percibo en el ambiente, y es que todavía hay muchas verdades por revelar.
así la marcha del recuerdo por las víctimas de Vukovar finaliza, ya retornando al centro de la ciudad. Este video, aunque no tenga mucho de turístico, es una forma propia de respeto por Croacia, país que siento, aprecio y quiero. Ya de regreso al centro con el símbolo de la ciudad, la Torre del Agua. Espero que hayan apreciado esta crónica. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.